Los hijos que el dios Sol envió a la tierra para fundar un imperio se extinguieron hace 500 años. Pero la gloria de su civilización ha logrado perdurar hasta nuestros días como un testimonio de su grandeza. En los albores del siglo XV, los incas formaron el único y más poderoso imperio que ha existido en América del Sur. Un estado militar y religioso tan bien organizado que todavía hoy causa admiración a los historiadores, quienes continúan buscando respuestas a las numerosas preguntas que se hacen sobre ellos. ¿Quiénes fueron los incas? ¿Dónde se originaron? Desde su aparición como una pequeña tribu errante, casi perdida en la inmensidad de los Andes, hasta su transformación en un avasallador imperio que ejercía dominio sobre la mayor parte del continente sudamericano, los incas están rodeados por un halo de misterio. No conocieron la escritura ni la rueda, y nunca recibieron influencia de otros pueblos más allá de los Andes. Sin embargo, en el centro de la geografía más difícil del planeta, supieron construir una sociedad rica y justa, que llegó a gobernar a más de 10 millones de habitantes. Las tradiciones más antiguas hablan de 14 grandes gobernantes que fueron sucediéndose uno tras otro en la compleja tarea de forjar el estado que llamaron Tahuantinsuyo. Desde Manco Cápac, el héroe fundador, hasta Atahualpa, el último de sus emperadores, los incas fueron uno de los pueblos de más rápido crecimiento que ha existido en la historia. Pero así como su desarrollo fue fulgurante, también lo fue su caída. Su apogeo duró menos de 100 años. El invencible Tahuantinsuyo, que había derrotado a todos los ejércitos que osaron enfrentarlo, se derrumbó repentinamente a manos de un pequeño grupo de conquistadores llegados desde el otro lado del mundo. ¿Quién fue este pueblo tan brillante en la arquitectura, tan invencible en la guerra y tan devoto en su culto al dios Sol? Descubra la magia y los misterios de los incas mientras exploramos su historia, recorriendo la grandiosa ciudad capital, a la que ellos llamaban el centro de la tierra. La leyenda más difundida sobre el origen de los incas cuenta que el dios Sol, compadecido de la situación en que vivían los hombres, envió a la tierra a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo para que fundaran un gran imperio y enseñaran a los humanos las técnicas de la agricultura, la ganadería y el tejido. La pareja divina, que eran esposos y hermanos a la vez, recibió un cetro de oro con el mandato de fundar su reino allí donde la vara se hundiera en el suelo. Partiendo de las orillas del lago Titicaca, caminaron durante muchos años buscando esa tierra prometida, hasta que un día la vara se hundió en la cumbre del cerro Guanacaure, a poca distancia del valle del Cusco. Allí se detuvieron, y en esa región, Manco Cápac dio inicio a un fabuloso reino que lograría dominar todo el mundo andino.
Fue el escritor mestizo Inca Garcilaso de la Vega el primero que dio a conocer esta leyenda a comienzos del año 1615, como parte de un libro titulado Los Comentarios Reales de los Incas. Es un hermoso relato, pero algunos historiadores creen que no es una verdadera tradición andina, sino una creación literaria de Garcilaso, que intentaba darle al origen de sus antepasados incas un aura de gloria y misterio que fuera atractivo para los lectores europeos. Yo creo que el del Manco Cápac y Mama Ocllo fue, me temo, un invento de Garcilaso, porque le parecía muy bonito, que una pareja fundante, y para Garcilaso todo, no hubo cultura antes. Entonces, eso sabemos que no es así. Para mí el que me da más parece realmente andino es el de los hermanos Ayar. A 65 kilómetros al sur del Valle del Cusco, en el centro de un frío paisaje andino, hay un cerro que tiene 4 extrañas grutas excavadas en la roca. Se llama Tamputojo. En su base descansa una enorme piedra finamente labrada con asientos y plataformas, típicas de la época incaica. Este es el escenario de una leyenda que no tiene autor, pero que se fue transmitiendo de generación en generación entre los descendientes de los incas. El mito de los hermanos Ayar. El mito dice que de estas misteriosas grutas nacieron un día 4 poderosos hermanos, acompañados de sus respectivas mujeres. Los hombres tenían poderes mágicos. Uno era capaz de volar y otro podía estremecer los cerros con el disparo de su onda. Tan pronto emergieron de las cuevas, Ayarmanco, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca, que así eran sus nombres, iniciaron un épico viaje hacia el Valle del Cusco. Probando su valor, sus destrezas, 3 de los héroes se quedaron en el camino, y solo Ayarmanco logró llegar al Cusco y tomar posesión de las tierras donde fundó la majestuosa civilización de los incas. Esta leyenda es la que más entusiasma a los historiadores que estudian el nacimiento de este pueblo, porque menciona lugares y sitios que hasta hoy existen y que todavía son muy respetados por los habitantes del Cusco. Sin embargo, el verdadero origen de los incas continuará perdido para siempre en el misterio de los tiempos. Lo único que queda claro en los 2 relatos es que la etnia de los incas no fue oriunda del Cusco, sino que llegó a esa tierra después de una larga travesía. La mayor parte de los estudiosos suponen que no fueron oriundos del Cusco. Ellos vinieron de otra parte. Inclusive algunos dicen que eran puquinas, otros que eran aymara. Y por último, quechua hablantes. ¿Pero qué quechua? No se sabe. Y los cronistas explican que vinieron e hicieron pacanas, quedándose varios años en distintos pueblos buscando un sitio fértil, idóneo para establecerse. Pero ¿cómo fue que un pequeño grupo, llegado desde otro lugar de los Andes, logró apoderarse de las mejores tierras y luego someter a todos sus vecinos hasta formar un imperio? Entre todos los gobernantes incas, hubo uno que soñó con un destino más grande para su pueblo. Cuando él llegó al poder, los cusqueños dejaron de ser una aldea para convertirse en un pueblo que marcaría una profunda huella en la historia.
El Cusco fue la capital espiritual, política, económica y religiosa del Tahuantinsuyo. Aquí vivieron desde los primeros años de su historia los gobernantes incas, junto con sus familias y la clase dominante. Desde aquí salieron los ejércitos imperiales a conquistar las 4 esquinas del mundo. Y también de aquí se difundió a todo el imperio el culto al dios solar. Dicen que una de las primeras preocupaciones del Inca Pachacútec, después de vencer a los chancas, fue remodelar totalmente el Cusco, que en ese momento no era más que un rústico pueblito de casas muy sencillas, agrupadas en las laderas de los cerros. Pachacútec diseñó la nueva ciudad, dándole la forma de un gran puma, el animal sagrado de los pueblos andinos. Desde su nacimiento, la capital se dividió en 2 sectores claramente marcados. La parte baja fue llamada el Urin Cusco y la parte alta el Hanan Cusco. La fortaleza de Sacsayhuaman, que construyeron años después, completaría la silueta definitiva de esa extraña ciudad, con forma de felino. A partir del Cusco, los incas proyectaron sus dominios hacia todas las tierras vecinas. Y conforme el imperio fue creciendo, se dividió en 4 provincias o regiones administrativas que ellos llamaron Suyu. El Chincha-Suyu, en dirección noroeste. El Collasuyu hacia el sureste, a la zona del lago Titicaca. El Conti-Suyu al oeste, hacia la costa. Y finalmente el Anti-Suyu, a la región de los misteriosos Antis o Chunchos que viven en la selva. Los 4 Suyus reunidos formaban el Tahuantinsuyo, cuyo centro era el Cusco. Durante el gobierno de Pachacútec, el Cusco se convirtió en una hermosa metrópoli que albergaba a más de 100,000 habitantes. Sus calles, palacios y plazas bien delineadas causaban la admiración de los visitantes que llegaban desde las más alejadas regiones del imperio. Pero dicen que era el templo del Coricancha lo que más atraía a los foráneos. Según los cronistas, fue Pachacútec Inca Yupanqui el que mandó construir este santuario dedicado al dios Sol, y el que lo dotó de tantos adornos y objetos de oro y plata, que el pueblo lo bautizó con el nombre de Coricancha, que en quechua significa recinto de oro. El templo estaba situado en el Urin Cusco, en donde hoy se levanta la iglesia de Santo Domingo. Sus muros eran de piedra finamente labrada, hasta cierta altura, y luego continuaban con adobe, rematando en un artesanal techo de paja. Los primeros europeos que vieron este edificio al llegar al Cusco quedaron deslumbrados por las riquezas que guardaba en su interior. Cuentan que las paredes estaban adornadas con láminas de oro puro, hasta donde llegaba la piedra, y que en cada hornacina había ídolos y objetos rituales primorosamente trabajados en oro y plata nativa. En el lugar más sagrado de este recinto, el Inca ordenó colocar un disco de oro macizo con la representación del dios Sol, ubicando a su derecha la imagen del rayo y a su izquierda al dios Huiracocha, el creador del universo. A partir de entonces, el Sol dejó de ser una divinidad exclusiva del grupo de los incas para convertirse en la religión oficial de todo el imperio. Curiosamente,
A pesar de que el templo estaba totalmente dedicado al culto del sol, Pachacútec mandó que en el Coricancha también se custodiaran los ídolos y huacas de todas las provincias conquistadas en los 4 suyos. Así, cuando un pueblo era sometido al imperio, su ídolo principal se trasladaba hasta el Cusco y quedaba depositado en el Coricancha. Allí se le respetaba y ofrecía sacrificios, pero también podía ser usado como un arma política cuando algún pueblo vencido se atrevía a rebelarse. Estaban ubicadas según cómo se habían sido conquistadas, y también uno de sus curacas duales también tenían que estar ahí. Y eso es para en caso de rebelión. Castigaban a la huaca y al curaca. Y muchas rebeliones se evitaron de temor a que la huaca local de un pueblo fuese castigada severamente. ¿Podríamos decir entonces que los incas guardaban como rehenes a los ídolos de los pueblos conquistados? Así es, eran rehenes. Y sus señores también. La sala de sacrificios del Coricancha está ocupada por una sola roca de granito, tallada con 4 puntas, que recuerdan los 4 suyos del imperio. Sobre esta piedra, el sumo sacerdote sacrificaba una llama negra en los días más sagrados del año, invocando la protección del sol para el Inca y la familia real. Este cuarto también servía para que el gran sacerdote pudiera comunicarse con las divinidades del cielo. Aquí se apartaba del mundo para beber extraños alucinógenos, hasta caer en un trance durante el cual el sol hablaba por su boca, anunciando los acontecimientos del futuro. Durante esos momentos, cuando el sacerdote estaba poseído por el espíritu del sol, se convertía en el Huillaj Uma, la cabeza que habla, y sus palabras eran un mandato sagrado para los gobernantes del Tahuantinsuyo. Otro de los recintos interiores del templo estaba dedicado a la veneración de las estrellas, que eran vistas como hijas del sol y de la luna. Sus paredes también estaban decoradas con objetos de oro fino, pero además, en el centro de este cuarto, construyeron una estrecha ventana orientada hacia el planeta Venus, al que ellos llamaban Chasca, o centinela del sol. Por aquí podían observar los movimientos de las estrellas en el firmamento. Así descubrieron algunas de las constelaciones más importantes y lograron establecer la diferencia entre planetas y estrellas. Los cronistas cuentan que el marco de esta ventana estuvo ricamente ornamentado con oro y piedras preciosas de distintos tamaños, tan bien engarzadas en la pared que fue necesario romper la roca con martillos de hierro para arrancarle sus tesoros. En los años posteriores a la conquista, los sacerdotes dominicos que se instalaron en el Coricancha mandaron cubrir los muros incas con una gruesa capa de yeso, sobre la cual pintaron diversos motivos religiosos. Su intención era hacer olvidar a los indios el antiguo significado del santuario. El yeso ocultó temporalmente al gran templo del sol, pero no logró vencer al tiempo. Después de medio milenio, la cobertura colonial casi ha desaparecido totalmente, pero las piedras se mantienen tan firmes como las dejaron sus constructores. Bajo las hermosas torres y claustros del convento de Santo Domingo, el Coricancha duerme para siempre.
Sus recintos están vacíos y silenciosos, pero aún guardan el recuerdo de los días de gloria del Tahuantinsuyo, cuando el Inca se paraba en el patio principal y llenaba esta pileta de roca con la chicha sagrada, para que su padre, el sol, al pasar a mediodía sobre el Cusco, pudiera detenerse un instante a calmar su sed, antes de continuar su recorrido por el cielo. El Cusco es la ciudad viviente más antigua del continente americano. Nació en la noche de los tiempos, en una época que no es posible precisar, y ha existido sin interrupción durante siglos, manteniendo inconmovible su presencia en el mundo andino. Asentada en las alturas de la cordillera de los Andes, a 3.350 metros sobre el nivel del mar, el Cusco ya era una ciudad con más de 200.000 habitantes, cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez en el año 1533. Dicen que su nombre antiguo era Acamama, pero se cambió a Cusco en la época en que los incas comenzaron a expandirse y formaron el imperio del Tahuantinsuyo. Los reyes incas dividieron su imperio en 4 partes y pusieron como punto o centro la ciudad del Cusco, que en lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. Llamaronla con buena semejanza ombligo porque todo el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano y aquella ciudad está casi en el medio. Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales. En los años dorados de la época imperial, los incas embellecieron su capital con numerosos santuarios, palacios y centros ceremoniales tan sólidamente construidos que han resistido admirablemente el paso del tiempo y hoy constituyen el mejor testimonio de la grandeza de esa civilización. Actualmente, cualquiera que visite el Cusco puede ver tantas construcciones provenientes del pasado inca que no podrá dejar de preguntarse: ¿cuánto tiempo tomó levantar todos estos edificios? ¿Y quién ordenó hacerlo? Los historiadores coinciden en señalar que fueron 14 los incas que gobernaron el imperio. Sin embargo, la mayor parte de esos incas pertenecen al mundo de la leyenda o la imaginación, porque no hay nada que pueda probar que realmente existieron. Desde Manco Cápac hasta Huiracocha, todos son incas míticos, y solo los 5 últimos corresponden al periodo que se denomina histórico, del cual hay testimonios comprobables. La época de esplendor del imperio duró apenas 100 años, y fue en ese lapso que se sucedieron en el poder los 3 incas más importantes: Pachacútec, su hijo Tupac Yupanqui y su nieto Huayna Cápac. Todo lo que podemos apreciar en nuestros días como herencia de los incas fue construido durante el mandato de esos 3 gobernantes, que se conoce como el siglo de oro del imperio, y está comprendido aproximadamente entre los años 1430 y 1525. Pachacútec fue el gran iniciador.
Tupac Yupanqui, el conquistador de los más grandes territorios, y Huayna Cápac, el estadista que organizó y dio forma al imperio. Los cronistas afirman que Pachacútec fue un gran arquitecto, mientras su hijo Tupac Yupanqui guerreaba, extendiendo las fronteras del imperio. Él se dedicó a diseñar los baluartes y centros ceremoniales que harían famosa a la ciudad del Cusco. Sus construcciones fueron monumentales y casi siempre tuvieron un carácter ritual. Las fuentes de Tambomachay, situadas a pocos kilómetros del centro del Cusco, fueron construidas en ese tiempo. Eran parte de un gran santuario donde se rendía culto al agua y a donde los gobernantes incas se retiraban a descansar en determinadas épocas del año. Es una construcción típica del periodo imperial, con grandes muros y ventanas de piedra, talladas y pulidas con increíble maestría. Nadie ha podido descubrir de dónde viene el agua de estas fuentes. Lo que sí se sabe es que nunca se termina. Durante todo el año traen la misma cantidad y siempre es agua limpia y pura. A poca distancia de Tambomachay está Kenko, otro santuario incaico que probablemente estuvo dedicado al dios del trueno. En el centro de este lugar se levanta una gran roca que antiguamente fue esculpida con imágenes de pequeños sapos y monos, pero que luego fue destruida en el tiempo de la colonia por los sacerdotes extirpadores de idolatrías, que no deseaban dejar nada que recuerde a los antiguos dioses de los indios. Esa piedra sagrada está rodeada por un gran muro semicircular, parecido a un anfiteatro, donde se realizaban las ceremonias religiosas. Cuentan que las hornacinas servían para colocar a las momias de los incas difuntos o de antepasados importantes, que siempre eran invitados a participar en los rituales. Todo el roquerío que se encuentra encima del santuario fue tallado con incontables figuras y escalinatas, como si un grupo de maestros hubiera querido probar sus talentos, labrando las más difíciles formas en la dura piedra. En la parte más alta destacan dos pequeñas prominencias pétreas, que al parecer eran algo así como un intihuatana o reloj solar que servía a los sacerdotes y astrónomos para medir el paso del tiempo. Curiosamente, durante el solsticio de invierno, los primeros rayos de sol que llegan a Kenko caen sobre estas rocas, formando una extraña figura que parece un puma con los ojos brillantes. A corta distancia del reloj solar se ve un delgado canal por donde probablemente fluía chicha o sangre de los animales sacrificados durante los oficios religiosos. En la parte baja
el canal se divide en 3 pequeños ramales. Para los sacerdotes andinos, si la sangre fluía por el centro, significaba que el sacrificio era del agrado de los dioses. De lo contrario, ese era el comienzo de una época con los peores augurios. Un estrecho corredor, excavado en la roca viva, pasa por debajo del santuario, internándose en las profundidades. Probablemente de allí deriva el nombre de Kenko, que significa laberinto. El pasaje conduce a una misteriosa cámara subterránea, que es una verdadera obra maestra del tallado en roca. Como si la piedra fuera una materia sencilla para sus manos, los alarifes incaicos la cortaron como quisieron, formando alacenas, escalones y un gran altar de sacrificios. La mesa ceremonial servía para embalsamar los cadáveres de los nobles y personajes importantes. Pero también se han encontrado huellas de sacrificios humanos que se realizaban en secreto en las profundidades de Kenko. Los hombres que construyeron estos muros pensaban en un reino que no terminaría nunca. Creían firmemente que su pueblo era el escogido del cielo para gobernar el mundo entero. Por eso construyeron Sacsayhuaman, para honrar a sus dioses y dejar un testimonio imborrable de su paso sobre la tierra. Hacia el año 1450 de nuestra era, Pachacútec Inca Yupanqui, el 9º gobernante de los incas, ordenó iniciar la construcción de un imponente santuario con el que quería celebrar las victoriosas guerras de conquista de su hijo Túpac Yupanqui. Utilizando la mano de obra de miles de mipmas, trabajadores especialmente traídos desde lejanas provincias, encargó a sus arquitectos construir un conjunto de recintos, baluartes y torreones en las suaves colinas situadas al norte del Cusco. Esas construcciones tenían también el objetivo de concluir el diseño de la ciudad. Sacsayhuaman sería la cabeza de esa extraña ciudad con forma de puma, que era la capital del imperio. Los trabajadores iniciaron la obra en el tiempo de Pachacútec, pero el Inca no llegó a haber terminado el trabajo. Fue Túpac Yupanqui, el 10º emperador, el que concluyó este gigantesco templo, que años después sería confundido con una fortaleza. En el año 1535, cuando los conquistadores ya habían capturado el Cusco, Manco Inca, el Inca nombrado por los españoles, decidió rebelarse y levantó un gran ejército con el que logró sitiar la ciudad por varios meses. Después de sangrientas batallas, los indios se vieron forzados a retroceder y se atrincheraron en el santuario, logrando resistir por más de 20 días.
Allí murió el valeroso guerrero Cahuide, que según los cronistas, fue el encargado de la defensa del último torreón. En el torreón más alto los indios tenían por capitán a un orejón tan valeroso que se le podría comparar con los romanos. Llevaba una daga en el brazo y una porra en la mano, con la que asestaba mortales golpes a los españoles y también a los indios que se querían rendir. Andaba como un león de un lado a otro, pero al final, viendo clara la perdición de todo, arrojó la porra a los cristianos y tomando pedazos de tierra, la mordía con tanta congoja que no se puede decir. Después se echó de lo alto de la fortaleza para que no triunfaran sobre él. Cronista Pedro Pizarro, 1536. Para los conquistadores que presenciaron esa batalla, Sacsayhuaman quedaría en el recuerdo como la fortaleza donde resistieron los indios, y así la describieron en sus crónicas. Solo los naturales sabrían para siempre que fue en el gran santuario, el lugar donde terminó la rebelión de Manco Inca. Los pacientes trabajos de los historiadores y arqueólogos han permitido en las últimas décadas rescatar la verdadera función de Sacsayhuaman como un importantísimo santuario dedicado al culto del sol y otras divinidades andinas. En su época de mayor esplendor, el Cusco no tenía necesidad de una fortaleza para defenderse, y no era una costumbre de ellos construirlas. Los recintos de Sacsayhuaman, aparte de su función religiosa, eran utilizados como depósitos de alimentos, vestidos, almacenes de armas y también de huacas e ídolos, cuando el templo del sol en el Coricancha resultó demasiado pequeño para albergar los dioses de las provincias conquistadas. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la parte alta del conjunto dejaron al descubierto las bases de los torreones de los que hablan las crónicas antiguas. Se cree que estos torreones tenían más de 15 metros de altura y servían de observatorios, desde donde se podía dominar todo el valle del Cusco. Sobre el cerro que está encima del Cusco, hay una fortaleza de tierra y de piedra con sus ventanas grandes que miran a la ciudad, y una torre principal en el medio que tenía tantos recintos que una sola persona no la podría ver en todo un día. Cronista Pedro Sánchez de la Hoz. Desde la primera vez que lo vieron, los conquistadores quedaron pasmados ante las dimensiones y belleza de Sacsayhuaman. Les resultaba imposible creer que un pueblo ágrafo, sin conocimiento de la rueda ni del hierro, hubiera podido levantar estos poderosos muros, con rocas que sobrepasan las 100 toneladas, y asentadas unas sobre otras, sin ningún pegamento entre ellas. Al que las ha visto y mirado con atención, le hacen imaginar y aún creer que son hechas por vía de encantamiento y que las hicieron demonios y no hombres, porque la multitud de piedras tantas y tan grandes como las hay causa enorme admiración. Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales. Como la mayoría de las construcciones del imperio,
La arquitectura de Sacsayhuaman se caracteriza por dos cosas. Es sólida y de líneas sencillas. La austera personalidad de los incas no permitía más adornos en sus edificios que el maravilloso pulido de las piedras. Aun cuando otros pueblos anteriores a ellos, como Chavín o Tiahuanacu, decoraron sus santuarios con esculturas y estelas, los incas prefirieron un estilo sobrio, pero resistente en su arquitectura. Este lugar, conocido como el Trono del Inca, situado frente a las murallas, es una muestra de la perfección a la que llegaron en el tallado de la piedra. Perfección que hace innecesario cualquier adorno. En conjunto, viene a ser, en cuanto a esculturas, la escultura que a mi juicio es la de más fino acabado y que les habría demandado mucho tiempo para trabajar, porque esta es una escultura hecha en piedra diorita, y la diorita es más dura que la andesita y la caliza, por lo tanto, aquí han tenido que hacer un trabajo muy fino. ¿Qué tipo de herramientas pudieron haber utilizado para lograr esta perfección en los cortes de la piedra? El Museo Inca de Cusco exhibe las plomadas, las barretillas, las barretas, inclusive unos cinceles de bronce de toda dimensión, y luego el frotamiento que remata todo el acabado de la superficie de estas esculturas. ¿Sería cierto que existía un túnel secreto que unía a Sacsayhuaman con el templo del Coricancha? Dicen que era un inmenso pasaje que corría bajo la ciudad y que se construyó para permitir la huida de los incas en el caso de peligrar la capital. No ha podido ser comprobado, pero las formaciones rocosas, llamadas chincanas, que hay al norte de Sacsayhuaman, alientan esa leyenda. Utilizando un pequeño motor delta con forma de cóndor, nos elevamos sobre Sacsayhuaman para mirarlo desde el aire. Desde aquí son visibles los tres grandes muros en forma de zigzag que sostienen las terrazas y plataformas del templo. ¿Tendría algún significado especial la forma dentada de estos muros? Algunos historiadores creen que representa al rayo, una deidad que también era sumamente importante para los incas. Sacsayhuaman se construye exactamente como un templo dedicado al rayo. Está representado justamente el rayo bueno, o sea, el que trae la lluvia, y el rayo malo, el que trae el granizo. Este gran círculo de piedra construido al costado del santuario fue una laguna artificial, junto a la cual celebraban oficios religiosos y, al parecer, también despedían a sus muertos notables. Recientemente, los arqueólogos han descubierto muy cerca de la antigua laguna un cementerio bastante grande, con tumbas de hace 500 años, que contienen restos de cerámicas y adornos metálicos que utilizaban las mujeres de la nobleza en el tiempo de los incas.
Es la primera vez que los investigadores pueden ver las tumbas de los nobles del Tahuantinsuyo, antes de que hayan sido saqueadas. Estas agujas o prendedores se llamaban tupus y los usaban las mujeres para sujetar sus mantas. También se puede ver varios lirpus, esos espejos de metal muy pulido que usaban encima del pecho las damas distinguidas, exactamente como aparecen en los dibujos del cronista Guamán Poma de Ayala. Tal vez estas fueron mujeres escogidas que servían al culto del sol en el santuario, o quizás las esposas de los poderosos señores que gobernaban el imperio. Bajo sus antiguas piedras, Sacsayhuaman todavía guarda muchos secretos. Cada uno de los nevados y montañas del Cusco tiene su propio nombre. Los pobladores los reconocen por su tamaño y su forma, y hablan de ellos familiarmente, como si fueran parientes o amigos de toda la vida. ¡Apu Pumabanca! ¡Apu Chicón! Durante incontables generaciones, la gente del campo ha dirigido la vista a estas grandes montañas, invocando su protección o solicitando su permiso para sembrar la tierra. A pesar de que el cristianismo se ha esforzado por siglos en hacer olvidar las viejas creencias, ningún campesino del Cusco se atrevería nunca a sembrar su chacra sin antes ofrecer su respeto al Pumahuanca, al Pitusiray, al Huaqueihuilca o a cualquiera de los nevados que esté más cerca de su pueblo. Al pie de las venerables montañas discurre apaciblemente el Huilcamayo, el río sagrado de los incas, al que en castellano también le dicen Vilcanota. Este es un río tranquilo, generoso con las tierras, que en su lento descenso desde la cordillera hasta la selva, forma un valle amplio y abrigado, tan fértil que los incas lo consideraron un verdadero regalo de los dioses. Aquí desarrollaron una intensa actividad agrícola. Desde las riberas del río hasta lo alto de los cerros, ordenaron construir andenes o terrazas superpuestas, especialmente diseñadas para no desaprovechar ni un solo pedazo de tierra. Y allí fueron sembrando sus plantas, de acuerdo a las variaciones de la temperatura. Desde maíz, en la parte baja, hasta quinoa, papas y habas en los andenes más altos. No dejaron ni un solo cerro sin cultivar, al punto que convirtieron al valle en un inmenso depósito de alimentos para su pueblo, especialmente de maíz, que fue su producto más logrado. En el sector comprendido entre el pueblo de Pisac y Machu Picchu, los incas dejaron tantos andenes en plena producción que si volvieran a ser utilizados, resolverían totalmente el problema alimentario en todo el sur del Perú.
Pero aun cuando la tierra era increíblemente fértil, fue necesario trabajar muy duro para hacerla producir. El Valle Sagrado es una muestra de la extraordinaria determinación de los antiguos peruanos, que sin más herramientas que unos cuantos palos y azadones rústicos, lograron producir tanta comida que fue suficiente para ellos y aún les alcanzó para usarla como elemento de negociación con otros pueblos. Pisaj es una palabra quechua que no tiene traducción en castellano. Algunos creen que quiere decir perdiz, pero su verdadero significado se quedó perdido en el tiempo. Hay dos Pisaj en el Valle Sagrado. Uno está situado en la parte más alta de los cerros, arriba de los andenes, y el otro queda en el valle, a las orillas del río Vilcanota. El primero es el pueblo que fue construido hace más de 500 años por los incas, para administrar y controlar toda la producción de la zona. El de abajo es una reducción que surgió durante la colonia por orden del virrey Toledo, que se propuso reunir a todos los indios del valle en un solo lugar para explotar mejor su trabajo. El Pisaj antiguo es un verdadero portento de tecnología agrícola. Basta una sola mirada para imaginar el tiempo y esfuerzo que les debe haber tomado a los antiguos construir esta inacabable sucesión de andenes que contornan los cerros. Las construcciones están intactas, hasta las gradas o sarunas de piedra que servían para subir a cada andén se mantienen firmes en su lugar. El sector de viviendas ocupa buena parte de la montaña que domina todo el conjunto. Y detrás de ella se encuentra el antiguo cementerio de Tancana Marca, un impresionante barranco en el que colocaban a sus muertos, aprovechando las oquedades de las rocas. Como todo centro de producción agrícola, Pisaj tenía sus graneros o colcas, donde guardaban las cosechas antes de distribuirlas a los pueblos del Cusco. Estos depósitos están situados estratégicamente en los flancos de los cerros, donde el viento sopla día y noche, lo que garantizaba una buena conservación de los productos. Y por si hubiera alguien que intentara acercarse a robar en las colcas, los agricultores tenían instalados varios torreones de vigilancia, con gente armada que miraba desde las alturas, cuidando el producto de su trabajo. Los andenes solo se podían cultivar con el agua de las lluvias. Si no había lluvia, no había comida. Entonces era necesario hacer constantes sacrificios y pagos a la madre tierra y a los apus o montañas tutelares para atraer el agua. Al pasar por esta portada, que se conoce como Amaru Punku o Puerta de la Serpiente, se ingresa en el sector religioso de Pisaj. Se trata de un impresionante conjunto de salones, cuartos y pequeñas plazas construidos con bloque de roca arenisca, asentados y pulidos con extraordinaria maestría. Aquí se reunían los sacerdotes para ofrecer sus sacrificios durante todo el año, pidiendo el milagro de la lluvia para sus tierras.
De ellos dependía la vida en el valle. Si algún año se desataba la sequía, los sacerdotes podían ser sancionados severamente por no haber logrado ganar el favor de los dioses. El lugar más sagrado de Pisag era el Templo del Sol, donde estaba situado el Intihuatana, una roca cuidadosamente orientada al este, en la que calculaban el movimiento del Sol en el espacio para dirigir los ciclos de siembras y cosechas. Para los antiguos peruanos, la agricultura fue vital en el desarrollo de su civilización, y esa actividad estuvo estrechamente unida a sus creencias religiosas. A lo largo del Valle Sagrado, los andenes y los adoratorios están siempre juntos. Los hombres ponían el trabajo, pero eran los dioses quienes decidían si la tierra daría sus frutos. Durante la época de los incas, se llamaban tampus a los pueblos donde se almacenaban grandes cantidades de alimentos y en los que podían detenerse a descansar los viajeros o los ejércitos en campaña. Dicen que en ese tiempo, ninguna persona viajaba por placer o por negocios propios. Los que recorrían los caminos del imperio lo hacían casi siempre por orden de sus curacas o del mismo Inca, para atender asuntos del Estado. Los tampus servían de lugar de descanso para esos viajeros y por supuesto eran también centros de control entre una y otra región. Ollantaytambo es uno de los tampus mejor conservados que quedan de la época incaica. El sector religioso, al que a veces se le confunde con una fortaleza, se inicia en la parte baja del conjunto. Aquí se ven las casas de piedra, adobe y paja, en las que vivieron los sacerdotes y las mujeres escogidas para el servicio del sol. Es un lugar muy apacible, adornado con numerosas fuentes rituales que en su tiempo deben haber servido para las ceremonias del culto al agua. Cada una de estas fuentes fue labrada en roca con sus propias características y diseños. Pero sin duda la más hermosa es la que se conoce como la Fuente de la Ñusta, hecha de una sola roca y decorada con la forma de una portada. Para llegar al corazón del sector religioso, es necesario subir una empinada escalinata de piedra que cruza 16 andenes, perfectamente alineados, encima de los cuales se levanta un maravilloso conjunto de portadas y recintos hechos de piedra, que constituyen la más admirable muestra de la arquitectura de los incas. Una monumental pared de 20 metros de longitud, adornada con 10 hornacinas, marca el ingreso al lugar más sagrado de Ollantaytambo. Estamos ingresando al sector de la denominada 10 Ventanas. Es una zona muy importante dentro de Ollantaytambo y presenta estas hornacinas de forma trapezoidal muy fina y bellamente trabajadas.
Este trabajo indudablemente corresponde a lo realizado en la época inca, probablemente en la época que corresponde a Pachacútec. Cada una de estas hornacinas corresponderían a lo que viene a ser justamente sectores donde se haya podido colocar algunas ofrendas de los visitantes o de las personas que iban a ingresar a este sector sagrado. Estas 10 ventanas están orientadas hacia el norte, que corresponde a este famoso valle denominado del Patacancha, que es uno de los tributarios principales hacia el río Vilcanota. Como se puede apreciar, todas estas estructuras, cada uno de estos mampuestos son finamente trabajados, ¿no? Pulidas, ¿no? Y todo este material indudablemente corresponde por este tipo de arquitectura a un sector eminentemente de carácter ceremonial o religioso. En este muro resaltan unas extrañas protuberancias cuya función nunca se ha podido explicar con claridad. Algunos creen que fueron las muestras que dejaron los picapedreros para señalar todo el trabajo que debieron realizar al pulir las piedras. Pero otros consideran que son más bien los puntos de apoyo donde amarraban las sogas para jalarlas y acomodarlas en su lugar. Ambas teorías son bastante difíciles de creer. La verdadera función de estas protuberancias, que además solo se ven en algunas rocas, es un secreto que se llevaron a la tumba los arquitectos de Ollantaytambo. Cruzando la portada del muro de las 10 hornacinas, se llega a la cumbre del cerro, donde se levantan los restos del portentoso Templo del Sol. Aquí, los adjetivos son insuficientes para describir la obra de los antiguos peruanos. Solamente una gran fuerza de voluntad y una devoción absoluta a sus dioses pudo llevarlos a tallar estos formidables lienzos de piedra, con los que quisieron honrar al supremo Inti, el Padre Sol. Las 6 rocas de pórfido rojo que forman este espléndido muro miden un poco más de 4 metros de alto y se calcula que pesan entre 60 y 70 toneladas cada una. Después de colocarlas en su lugar, los arquitectos las aseguraron con listones de piedra, tan bien ajustados que no se han movido 1 milímetro en 4 siglos. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, las rocas estaban decoradas con figuras geométricas y grandes tallados de animales sagrados, especialmente 2 pumas, cuyos cuerpos fueron arrancados por los sacerdotes extirpadores de idolatrías. Se afirma que este templo aún no había terminado de construirse cuando llegaron los invasores europeos. Alrededor del muro principal se pueden ver muchas rocas ya cortadas y pulidas, esperando ser ubicadas en su posición final, y otras subidas sobre pequeñas rampas, tal vez a punto de ser levantadas. El templo estaba diseñado para ser el más grande y suntuoso del Tahuantinsuyo. Los historiadores calculan que aquí debieron trabajar miles de obreros durante varias décadas antes que la obra fuera paralizada. ¿De dónde trajeron estas rocas tan enormes? ¿Cómo las llevaron hasta la cumbre del cerro? ¿Qué herramientas utilizaron para cortarlas? La construcción es tan portentosa que algunos quieren creer que no es una obra humana. Sin embargo, las huellas del trabajo están a la vista. Al costado del muro principal se ve la gran rampa de tierra
por donde cientos de hombres subieron las piedras, jalándolas con cuerdas. Abajo de esa rampa se aprecian las rocas que se quedaron a medio subir. Y si uno dirige la vista hacia un cerro que está a 6 kilómetros de distancia, puede ver con toda claridad la cantera de donde sacaron los bloques de piedra. Si alguien continúa dudando de que eso fuera posible, entonces solo queda subir a ese cerro, que se llama Cachijata, para comprobarlo. Lo que nosotros vemos, ¿no? Mira, observa aquí, es una piedra hermosa, ya casi acabado. Cuando uno visita la cantera de donde se sacaron las piedras para construir Ollantaytambo, recién se puede dar cuenta del enorme esfuerzo que significó para los constructores incas arrancar las piedras desde este cerro y llevarlas hasta el sitio donde levantaron sus monumentos. Aquí está la cantera y allá a lo lejos está Ollantaytambo, a 5 o 6 kilómetros de distancia. Tuvieron que pasar por los cerros, cruzar el río y volver a levantar las piedras hasta llevarlas al sitio exacto donde ellos las querían. Piedras tan grandes como esta en la que estoy caminando, que fácilmente deben pesar más de 20 toneladas. En Cachijata hay cientos de rocas cortadas y listas para ser llevadas a Ollantaytambo, y muchas otras que estaban en proceso de extracción. Pero en la ruta entre la cantera y la obra se encuentran las rocas más interesantes, aquellas que se quedaron a medio camino cuando la construcción fue repentinamente suspendida. A estas piedras, los campesinos las llaman las rocas cansadas y les guardan mucho respeto. Hay 3 formas de ir a Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas. Por tren, como lo hace la mayoría de los visitantes. En la comodidad de un helicóptero que realiza el viaje en menos de 45 minutos. Y por tierra, caminando como lo hacían los antiguos peruanos. El camino inca es, por supuesto, el más difícil de los 3 métodos, pero sin duda es el que mejores experiencias depara al visitante. Durante el siglo XV, en la época de mayor expansión del imperio, los incas mandaron construir una extensa red de caminos que cubría más de 30.000 kilómetros sobre las montañas, valles y llanuras de su inmenso territorio. Algunos de esos caminos ya existían desde épocas remotas, pero los quechuas ordenaron ampliarlos, empedrarlos y dotarlos de puentes, tambos y depósitos de alimentos para atender a los viajeros. Por aquí se movilizaron los ejércitos y por aquí trajeron después a los pueblos derrotados o mitmas, que fueron obligados a trabajar en las grandes obras del imperio. En los lugares donde los ríos impedían el paso, construyeron puentes realmente increíbles, utilizando solamente la quechua o paja de las punas. Uno de esos extraordinarios puentes todavía se puede ver sobre el río Apurímac, colgando a 15 metros de altura encima de las profundas aguas del río.
Se le conoce con el nombre de Queshuachaca o puente de paja, y verdaderamente está hecho solo con paja, sin ningún trozo de metal o madera. No es fácil cruzarlo. El puente se mueve bastante con el peso, pero es muy resistente. Dicen que en la época incaica, las cuerdas de soporte eran tan gruesas como el tronco de un árbol, de tal forma que un ejército completo podía pasar sin ningún problema. El camino que lleva a Machu Picchu baja desde las Punas a 3.600 metros sobre el nivel del mar, hasta las cálidas tierras de la Ceja de Selva, donde el río Urubamba cambia de nombre para llamarse Vilcanota. Los restos de numerosos tambos y santuarios todavía son visibles en la ruta, algunos de ellos muy dañados por el tiempo, y otros tan bien conservados que parece que recién se hubieran marchado sus habitantes. La neblina es un compañero inseparable de los caminantes. Le da un aspecto fantasmal a los antiguos edificios incas. Los nombres de algunos de estos sitios están vinculados a la neblina desde muy antiguo, como Puyu Patamarca, que en quechua significa pueblo sobre las nubes. Conforme se avanza hacia la ceja de montaña, las cascadas se hacen más numerosas, así como las flores de variadas especies de orquídeas que bordean el camino. Los constructores incas hicieron un trabajo a conciencia en su red vial. Cada una de las piedras y escalinatas de este camino ha resistido 4 siglos de duro trajín y todavía se mantienen firmes en su lugar. Los porteadores indígenas que llevan sobre sus hombros los utensilios de cocina y campamentos de los turistas pasan pisando fuerte, casi corriendo, y detrás de ellos, con paso más reposado, vienen los visitantes, cansados pero absortos en esta obra que no tiene comparación en el mundo entero. El camino inca no conoce desviaciones. Sigue una línea inconmovible hacia Machu Picchu, faldeando los cerros o trepando sobre ellos sin ninguna indecisión. Si hay que bajar, lo hace, y cuando se debe subir, se lanza hacia la altura sin ahorrar ni un metro de esfuerzo a los caminantes. La red de caminos que mandaron a construir los señores incas entre las montañas son un verdadero alarde de ingeniería y diseño, pero también una maravillosa muestra de la habilidad que tenían para trabajar la piedra, como esta escalinata que tenemos aquí en las cercanías de Puyu Patamarca. A través de estos caminos se podía unir al Cusco con Machu Picchu, pero también los caminos permitían unir ciudades tan lejanas como Cusco y Quito solamente en el lapso de 10 días, más o menos el mismo tiempo que tarda en llegar la correspondencia en nuestro tiempo. Esta escalinata que tenemos acá está maravillosamente labrada en la roca viva. Son gradas que van ascendiendo lentamente hacia la parte alta de la montaña y han sido cinceladas, cuidadosamente labradas en la peña, en la roca. Quitan el aliento, pero vamos a subirlas.
El conjunto de Huñay Huayna, descubierto por el arqueólogo Julio César Tello, es el último lugar de descanso antes de llegar a Machu Picchu. Se trata de un conjunto de edificaciones circulares de típico estilo imperial, en las que se puede encontrar templos, torreones de vigilancia, fuentes y muchos recintos que sirvieron de vivienda a los administradores de los trabajos agrícolas. Como corresponde a un pueblo de montaña, los techos de estas casas eran muy altos e inclinados a dos aguas para enfrentar las fuertes lluvias que caen durante casi todo el año. Hasta ahora son claramente visibles las rocas especialmente perforadas, incrustadas en la estructura, donde se amarraban las vigas de soporte de los techos, que también debían resistir los vientos huracanados de la zona. Huñay Huayna fue un gran centro de producción y almacenamiento de alimentos, sobre todo de aquellos que se cultivaban en el cálido clima de la ceja de montaña, como las frutas, los ajíes, el maní y también la coca. Una escalinata de 125 grados es el último desafío para llegar a Inti Punku, la Puerta del Sol, la entrada oficial a Machu Picchu para los que llegan por el camino inca. Esta última subida acaba totalmente con el físico de cualquier viajero, pero luego viene el descanso, frente a la maravillosa vista de la ciudad sagrada. Bueno, por lo menos debe venir, a menos que toque un día nublado. Y entonces no hay más remedio que esperar hasta que salga el sol, escuchando esa babel de lenguas en que se convierte Inti Punku a las 6 de la mañana de cualquier día del año. Machu Picchu fue una obra monumental iniciada por Pachacútec a finales de su reinado y concluida por sus sucesores, su hijo Tupac Yupanqui y su nieto Huayna Cápac. Es la máxima expresión de la arquitectura inca imperial, una ciudad que es a la vez un santuario y un centro administrativo, planeado para conquistar los misteriosos territorios de la ceja de selva. La ciudad se divide en varios sectores bien definidos. Uno es el sector agrícola, en el que destacan las terrazas o andenes, que forman grandes escalones en las laderas de los cerros. La zona urbana, conformada por 3 plazas alargadas, rodeadas de grandes recintos de viviendas, y el sector sagrado, en el que sobresalen los templos de las 3 ventanas, y el Templo del Sol. En la cima de todo el conjunto reposa el Intihuatán, o reloj solar, desde donde podían vigilar el movimiento del Sol en su viaje por el cielo. En el interior de uno de los recintos sagrados hay 2 pequeños morteros o espejos de agua que, según los investigadores, servían para observar los eclipses. Desde que fue dada a conocer al mundo entero en el año 1911, Machu Picchu es la ciudad prehispánica más visitada del Nuevo Mundo. No hay un solo día del año en que los turistas no suban a visitarla.
colmando sus plazas y santuarios con sus pisadas y el sonido de sus voces. Esa es la vista a la que ya nos hemos acostumbrado en nuestro tiempo. Pero, ¿cómo se vería Machu Picchu en su época de gloria? Esta es la histórica ciudad de Machu Picchu, construida por los incas en el siglo XV de nuestra era. Entre los palacios y recintos de esta antigua ciudad, se escucha ahora el sonido de los pututos llamando a reunión. La corte del Zapaj Inca, el supremo gobernante, el hijo del sol, se está reuniendo para celebrar el inicio de una nueva era. El sol ha completado un círculo en su camino del cielo y es tiempo de pagar a la Pachamama, la Madre Tierra, para que sea generosa con los hombres en el futuro que se aproxima. Reunámonos para que nos vea la Madre Tierra, a todos nosotros, a los que vivimos aquí y también a los que vienen de lejos. Gran Señor, nosotros queremos adorarte. Señor Huayna Picchu, Señor Putukusi, Señor Machu Picchu, Señor Salcantay. Gran Inca, Señor de la cabeza que habla. A la Madre Tierra la bendecimos y le ofrecemos un pago. Alcánzame. Le ofreceremos esto. Observen. Observen con atención. Observen. Señor Inca, en la coca puedo ver el futuro. Es favorable. Las hojas se queman y son dulces a la tierra. Tendremos un buen año. Habrá mucha comida. Alegrémonos. Festejemos. Vienen buenos tiempos, Inca. Eso es lo que veo. Es una buena tierra.
Habrá mucha comida. Lo veo, alegrémonos. Alegrémonos mucho. Eso es lo que he visto, señor Inca. Te he escuchado. A ti, sacerdote Cura Jaculli. Has hablado bien. Has visto bien el futuro con tu corazón. Alegrémonos, pues. Todos. Alegrémonos. Alegrémonos y gritemos Haile. En este nuevo tiempo que viene, seamos buenos con la tierra. Demos gracias al Padre Sol que nos mira desde arriba. Felicidad a todos, a la Madre Tierra. Hasta el año que viene.